Estamos ya de vuelta acá a las 8:45. Le ponemos en contexto antes de entrar al segundo tema de la noche, y es que ayer la Corte Suprema de Justicia remitió al Congreso de la República, o dio trámite, mejor dicho, a los expedientes de antejuicio en contra de los magistrados Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y pues bueno, esto también, a esta acción de ayer se suma que con un plantón frente a dicha corte, organizaciones de la Asamblea Social y Popular iniciaron hoy protestas para exigir lo que ellos consideran no se lleva a cabo una cooptación de la justicia en el país. También el vicepresidente Guillermo Castillo envió una carta al presidente y al Consejo de Ministros para que la elección de magistrados el día de mañana que le toca al Ejecutivo pues sea de forma transparente. En fin, una situación que engloba a todos estos temas que están en plena coyuntura en el país. La Corte de Constitucionalidad como centro del escenario de estas noticias. Nos enlazamos con el licenciado Arkel Benítez, abogado y analista político, y también con el licenciado Andy Yevalois, abogado y analista político. A los dos muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Un gusto. Buenas noches, un placer. Buenas noches, gracias. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos con nosotros, licenciado Benítez. Pues si podemos empezar hablando un poco respecto a sus impresiones de estos antejuicios, podemos decir que continúa siendo esto es una discusión legal que hay detrás de resolver y dar trámite a estos antejuicios después de tanto tiempo. ¿Cuáles son sus opiniones respecto a esto? Gracias, Marinés. Muy buenas noches. Sí, ya lo había anticipado en su momento Mario y lo hemos estado analizando desde la perspectiva de la lucha de intereses que gravitan alrededor de un proceso tan trascendental como es la elección de la Corte de Constitucionalidad, y que vemos que obviamente hay una especie de guerra jurídica declarada para pues interponer todo tipo de acciones de carácter constitucional y las que sean necesarias, ¿verdad? Incluso los antejuicios, con tal de alguna manera allanar el camino para algunos grupos o pues obviamente para impedir y bloquear, digamos, los escenarios de participación de algunos. Hemos visto lo que ha ocurrido no solo en el ámbito, digamos, a nivel de la magistrada Porras, lo que ha ocurrido con ella, con el tema de antejuicios. También vimos de otra parte lo que pasó con el candidato Estuardo Gálvez, que renunció a su candidatura por la Asamblea del Colegio de Abogados. Entonces, sí hay una tensión muy, muy fuerte. Evidentemente hay grupos que están interesados en una u otra opción, en otro camino, y vamos a seguir viendo este tipo de situaciones, a pesar de que pareciera que pues no se logra identificar realmente el sentido que hay dentro de la propia ley de amparo que establece en qué casos se impugna y en qué casos no. Vamos a seguir viendo esta guerra y probablemente no vamos a tener una corte integrada al 100% como debería de ser para el mes de abril, que se espera que la corte ya esté integrada. Me da la sensación de que vamos a tener únicamente una designación de 3 magistrados pues plenamente designados como debería de ser el proceso actual. Licenciado Yevalois, partiendo un poco de lo que ya menciona el licenciado Arkel Benítez, y le tomo la frase, él dice acciones que le allanen el camino a unos para que lleguen y acciones para que impidan que otros lleguen. ¿Comparte usted esa tesis? ¿Lo ve así también? Gracias, buenas noches. Coincido con el licenciado Arkel en que sí, porque yo mismo he utilizado esa expresión guerra jurídica, y menos mal que es una guerra jurídica. Efectivamente, es la contraposición, me atrevo a afirmar, de pareceres distintos respecto de ciertos artículos de la Constitución, específicamente del 270 de la Constitución Política de la República. Sumémosle, por favor, el 113, el manido 113, ¿verdad? Y de la Ley de Amparo, el 151 y el 152. En efecto, uno u otros grupos, porque hay alrededor de 4 o 5 más amparos interpuestos ya a estas horas en contra de lo que consideran unos y otros que no son las personas idóneas para intervenir, y que esto efectivamente puede derivar, estoy seguro que así va a suceder, salvo que
la Corte resolviera increíblemente veloz estas acciones constitucionales, o por lo menos dentro de los plazos legales, nos vamos a enfrentar a una situación inusitada en los próximos meses. Yo tengo mis reservas también, como lo plantea el licenciado Arkel, de que esto se dilucide para el mes de abril, para el 14 de abril, cuando debería pues, de tomar posesión la nueva Corte de conformidad con lo establecido en la ley. Pero, ojo, lo último que quiero destacar en esta intervención es lo que deberían de llamarnos a la reflexión a todos y todas los guatemaltecos y guatemaltecas es, queremos seguir viendo y estando bajo un sistema tan cuestionado. Necesitamos entonces empezar a prestar más atención y no dejar esto en manos únicamente del gremio de abogados. Gracias. Licenciado Benítez, digamos, en ese sentido, ya dentro de su exposición usted hablaba pues de estas acciones a conveniencia, pareciera, ¿no?, de ciertos grupos. ¿Cómo evitar al final del día que la justicia siga siendo de cierta forma pareciera que selectiva, ¿no?, y que responde pues a ciertos tiempos? Como usted bien lo decía, lo vemos como cuando le da el trámite ahorita Corte Suprema de Justicia de este antejuicio, lo vimos cuando FESI gira la orden de captura el día de las mismas elecciones entre la contienda de Estuardo Gálvez y el otro candidato, digamos, cómo evitar que la justicia siga respondiendo a estos intereses que parece que lo único que quieren es favorecerse a ellos y lejos de garantizar pues una independencia judicial está garantizando todo lo contrario. Sí, a mí me parece que el modelo ha caducado, el modelo se agotó. Hay que reinventarnos en la parte de la elección de magistrados, hay que hacer una reinvención del apéndice de la justicia en la propia Constitución Política de la República, lo que obviamente nos interpela a debatir seriamente y con la profundidad necesaria sobre una reforma constitucional al sector justicia. Esa es impostergable y de alguna manera está ahí precisamente la posibilidad de poder desatar estos nudos que se han ido haciendo cada vez más apretados alrededor de procesos tan importantes como es la elección de una corte. A mí no me extraña de que sea tan apetecible ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad, porque también la Corte de Constitucionalidad perdió el rumbo, eso hay que decirlo. Es una Corte de Constitucionalidad, especialmente en los últimos años, que la vimos con unos disparates judiciales increíbles, utilizando y creando figuras como el autoamparo, resoluciones gallo-gallina, por así decirlo, ¿verdad?, con fundamentos que no son apropiados, avalando tesis jurídicas tribunalicias o tribunaleras, ¿verdad?, como la prisión provisional, ese tipo de cosas. Es más, los magistrados actuales pudieron haber planteado una reforma constitucional en lugar de exhortar al Congreso a que la hiciera. O sea, hay mucha responsabilidad de la Corte actual a la situación a la que nos han llevado. Entonces, imagínense, una Corte de Constitucionalidad que legisla, que genera política pública, que también genera prácticamente la toma de decisiones absolutas de cualquier ente del Estado. Por supuesto que es apetecible para cualquier grupo que está dedicado a la cooptación del Estado. Y más aún con un instrumento jurídico de tan alta envergadura como es dirigir desde la Corte de Constitucionalidad la interpretación del orden constitucional. Realmente es grave. Entonces yo creo que aquí, Marinés, lo que tenemos que hacer es hablar de una reforma constitucional. Claro, la población quiere una respuesta en este momento y ahí lo que hay que apelar es a la ética profesional también. Yo recuerdo, y muy brevemente, cuando estuvo Pancho Flores, un magistrado de la Universidad de San Carlos, él en alguna ocasión dijo que estaba resolviendo un asunto muy delicado, no recuerdo cuál era, conforme a los principios carolinos, es decir, a los principios que fundamentan la Academia de la Universidad de San Carlos, que fue el ente que a él lo designó. Hoy pareciera que, por ejemplo, quien va designado por la Universidad de San Carlos va a responder a los intereses, ya no a los principios académicos, sino a los intereses políticos del Consejo Superior Universitario, que se ha convertido en un ente eminentemente político. Entonces, apelar a la ética pública es lo que nos queda únicamente cuando en realidad hoy esta Corte la deberíamos de elegir el pueblo de Guatemala. Los asuntos más trascendentales de una nación se someten a consulta popular. Este es un asunto trascendental y tenemos que entender que ya definitivamente el modelo caducó y requiere una reforma constitucional que en la primera tanda de magistrados electos pueda ser el pueblo de Guatemala. No hemos ni siquiera garantizado acceso universal a la justicia.
démosle la posibilidad al pueblo que elija su primera corte de constitucionalidad con listas abiertas, con magistrados conocidos, y saquemos ya de esos espacios de decisión. Miren, el Colegio de Abogados, ni siquiera el 30% de los agremiados, incluyendo internacionalistas y otros que están ahí agremiados, votan. Por lo tanto, hay una desidia y hay un desinterés de temas de tanta trascendencia como la elección de un magistrado por parte del Colegio de Abogados. Entonces, yo creo que si el gremio no puede, ni siquiera un 30-40%, pues la ciudadanía deberá entonces pronunciarse eligiendo a sus autoridades ante la más alta corte que defiende el orden constitucional. Ahora, licenciado Yabalúa, digamos, está el tema de estos antejuicios que reactiva la Corte Suprema de Justicia. Se han puesto amparos para en contra de la Junta Directiva del Congreso, objetando también la elección de la magistrada Dina Ochoa, que también repite en esta próxima corte, que deberá de tomar posición el 14 de abril. Deberá, y lo dejamos en puntos suspensivos porque no sabemos. Pero, digamos, aquí el tema pareciera que hay figuras o pareciera que estamos ante magistradas y magistrados que unos sectores los objetan, otros no, otros sectores dicen que están apegadas a derechos sus resoluciones, otros no. O sea, pareciera que esto lamentablemente ya se volvió un tema de simpatías o qué sé yo. O sea, ¿en dónde está, digamos, el valorar el Estado de Derecho? El problema, Cristian, es que no se valora el Estado constitucional democrático de derecho. Aclaro rápidamente que Estado de Derecho tienen y han tenido estados totalitarios como la Alemania nazi o la Rusia stalinista. Entonces, yo prefiero siempre hablar de Estado constitucional democrático de derecho. Definitivamente creo que hemos tenido la deficiencia crasa de no poder convivir en democracia y se han tomado decisiones desafortunadas a lo largo de nuestros procesos democráticos. No, la historia pareciera no dejarme mentir en esto. Cada vez que se acuden a las urnas se terminan eligiendo personajes que van a ejercer la cosa pública con mayor desatino pareciera que el anterior. Pero bueno, son las vicisitudes de esos procesos. En ese orden de cosas, yo sí invitaría primero a que haya una reflexión mucho más amplia de qué es lo que los guatemaltecos y guatemaltecas entienden por esa necesidad de tener un Estado donde se respete la Constitución, no por ser el texto máximo dentro de un orden jerárquico normativo, no, por favor, sino por la esencia misma de la Constitución, más allá de ideas de filósofos vieneses como Hans Kelsen, sino porque la Constitución reconoce derechos fundamentales y porque brinda garantías. Y fíjense ustedes que el artículo 268 de esa nuestra Carta Magna Nacional establece que la Corte de Constitucionalidad tiene como función esencial defender ese orden constitucional. Yo quisiera invitar a los guatemaltecos a que reflexionen sobre qué significa eso. Y como se decía acá hace un momento, pareciera ser que ahora responden quienes son designados, como dice el texto constitucional, por los 5 grandes electores que están encargados de hacer esto. Pareciera que en lugar de privilegiar el denominado principio de ingratitud, que quiere decir yo no les debo nada a quien me haya designado, sino que me debo a la Constitución y se deben a la Constitución en tanto que es nuestro texto supremo y es supremo porque reconoce los derechos fundamentales de ustedes, míos, del licenciado Arkel. Es por eso y por una cuestión esencial del constitucionalismo moderno, limitar el poder, que es algo que nunca se menciona, pero que es sustancial para el ejercicio pleno de nuestras libertades individuales y después podemos pasar a las otras derechos y libertades que tenemos como seres humanos. Gracias. Licenciado Benítez, digamos, también contemplando pues su análisis respecto a los escenarios que pueden suceder. Justo en este punto, Gloria Porras pues ya fue designada por parte del
el Consejo Superior Universitario como magistrada titular, pero digamos con este antejuicio, ¿qué escenarios ve usted? Ya nos ha adelantado un poco, ¿habrá una magistratura completa el próximo 14 de abril? Sí, bueno, como lo decía también el licenciado Andy, ¿verdad? Creo que coincidimos ahí en cuanto a que no vislumbramos una corte integrada de acuerdo con los parámetros pacíficos de elección de esta corte, ¿verdad? El artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Corte de Constitucionalidad establece que no son impugnables las decisiones que tomen el presidente, en este caso el presidente de la República, el Consejo, el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, pero sí lo son las decisiones que se hayan tomado en Asamblea General, es decir, al acto al que fuimos convocados los abogados para votar por los magistrados, y obviamente también la elección del Consejo Superior Universitario, de donde precisamente surge la magistrada Gloria Porras, reelecta para un periodo adicional. Y ahí lo que establece esta ley específica en la materia es que en tanto se resuelvan esas impugnaciones, que de hecho las hay, seguirán los mismos magistrados actuando, los que están ahorita, digamos, y que ocupan, digamos, esos puestos de esos órganos de designación. Por lo tanto, digamos que ahí está bastante claro el camino, ¿verdad? Eso obviamente llegará, sin lugar a dudas, hasta la propia Corte de Constitucionalidad y seguiremos viendo que la discusión va a seguir de manera prolongada. No sabemos cuánto tiempo, pero seguirá ya dentro de los ritmos y dentro de los tiempos de la propia Corte de Constitucionalidad, esperando también lo que vaya a resultar de los antejuicios que están planteados, ¿verdad? Que en este caso involucrarían directamente a la magistrada Porras. Entonces, el escenario al final de cuentas es un escenario donde pierde el pueblo, donde pierde la población guatemalteca. ¿Por qué? Porque no estamos siendo capaces, Marinés, de generar confianza, no estamos siendo capaces de generar certeza jurídica. Tenemos todavía una Corte Suprema de Justicia en un impasse. Y esto al final del día es lo que sale, digamos, a la opinión pública nacional e internacional, es lo que sale, digamos, para aquellas personas que están pensando en invertir. Y es preocupante que en una etapa de reactivación económica post-pandemia, en donde se necesita certeza, un estado predictible, predecible, no tengamos ni siquiera a las más altas cortes, que son las que, como decía el licenciado Andy, en el caso de la CC, imagínense, la que defiende el orden constitucional no es capaz de proveer confianza constitucional. Entonces, para los grandes inversionistas que están acostumbrados a, digamos, enfrentarse a administraciones donde hay Estado de Derecho cierto, sólido, ¿qué pretendemos ofrecer nosotros? Esa es la pregunta, esa es la gran pregunta y la respuesta está a la vista. No somos capaces de ofrecer un Estado de Derecho con confianza. Y esto es lo que al final va a perjudicar y ese es el escenario, digamos, catastrófico para el país, que seguimos con las asignaturas pendientes, pero ahora todavía con el problema y con el inconveniente de no ser un Estado que puede generar un destello de seguridad jurídica y confianza institucional. Para finalizar, licenciado Yabaloa, tenemos ya pocos minutos. Creo que hay convergencia en todos los sectores de que el sistema caducó y que es imperativa una reforma al sector justicia. Pero la pregunta es ¿cuándo? Porque siempre, anteponemos, bueno, no es el momento, no con este Congreso, no con estos diputados, pero así venimos desde hace fácil unos 18 años. Desde aquella resolución de la CC que le permitió al general Ríos Montt, desde ahí vengo yo escuchando lo imperativo de hacer una reforma al sector justicia. ¿Cuándo lo hacemos? Pues, Cristian, tenemos que empezar con algo Mágico. muy simple, pero a la vez complejo. Y es algo de lo que decía el licenciado Arkel, y es, ahí sí creo que hay que ponernos democráticos. Empecemos a discutir, empecemos a reflexionar qué es realmente lo que queremos. Queremos tener resultados diferentes con el mismo sistema. Eso no se puede. En eso yo estoy muy claro. Pero llamo la atención de todos y de todas a 2016. ¿Qué pasó? Una oposición franca para generar cualquier posibilidad de cambio, sustentada sobre argumentos muchas veces pueriles.
Tenemos que llamarnos a reflexionar y a quitarnos las mezquindades individualistas de pronto y también los extremismos colectivistas. Tenemos que encontrar un justo medio donde todos salgamos ganando, un poco como decía el filósofo norteamericano John Rawls, ponernos el velo de la ignorancia para entonces apostarle a lo que nos pueda beneficiar a cada quien. Y a lo mejor en ese sentido vamos a encontrar una salida a este entuerto de situaciones y de verborrea jurídica y de amparos a destajo. Y vamos a tener así, creo yo, un principio para poder llegar a una etapa donde exijamos una reforma constitucional meritoria para el sector justicia que sí se ve necesaria. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros en esta noche acá a las 8:45. Gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Bueno, Marinés, yo veo complejo el panorama, ¿verdad? Habrá una, por decirlo coloquialmente, una feria de amparos. Se ve venir amparando, o mejor dicho, tratando de que llegue este magistrado y otro ente, que llegue otro y otro y otro. O sea, el panorama se ve complejo. Así es, Mario. Ojo que eso no es independencia judicial, ¿verdad? Querer que llegue mi magistrado tampoco nos lleva a un mejor modelo. Yo creo que, como ambos decían, el modelo ya caducó, la reforma es necesaria y la pregunta es cuándo, como tú pues bien lo mencionabas, habrá que empezarnos a replantearlo también. Así es. Bueno, nos vemos la próxima semana, Marinés, y ustedes en casa tengan una feliz noche.